Bueno, pasamos entonces a caracterizar los impactos. Los impactos significan demandas que crecen, incapacidades de satisfacer la demanda porque la oferta se ve reducida. Y nos preguntamos, en términos de adaptación endógena, ¿cuáles son las alternativas estrictamente plural que ellos debieran explorar? Reducción de la superficie, de alguna manera de decir, reducen su superficie, el agua está repartida en menor cantidad de hectáreas. Cambios en los patrones de los cultivos, sustituir algunas especies por otras. Cambios en las fechas de siembra, en los casos de los cultivos anuales, que nos permite de alguna manera seguir el ciclo estacional hidrológico, o en algunos casos agresivos puede darse una oportunidad para el doble cultivo. Algunas de estas alternativas son robustas, algunas de estas generan mayores problemas en la relación oferta-demanda. O sea, aquí hay personas que dicen el clima se vuelve más benigno, puedo hacer un doble cultivo, necesita un doble recurso hídrico para llevar adelante su empresa. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo comunicamos esto? Taller en Santiago, invitados, un número importante de personalidades, ¿verdad? Todos participen de una mesa redonda. Siguiente, por favor. Algunos hacen discursos que son muy acalorados, ¿verdad? Siguiente. Hay otros en que no están realmente siguiendo muy atentamente nuestra presentación. Ustedes me ven ahí, afortunadamente en ese minuto yo no estaba pestañeando. ¿No? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La comunicación es un proceso de doble vía. No todos los mensajes son recibidos de una manera igual, pero de todas maneras es sumamente necesario no partir con estrategias de adaptación o con alternativas que son generadas como impuestas. Tienen que ser levantadas y tienen que ser validadas. Es una doble vía de comunicación. Siguiente. Con adaptación, últimas 4 figuras, no sé si todavía tengo algunos minutos. 2, estupendo. Ayer escuchaba algunos comentarios con respecto a la adaptación y tuve una discusión con respecto a este concepto con Ramiro. Y decía, bueno, la adaptación es una suerte de sumisión. Yo prefiero mirarlo desde una perspectiva un poquito más positiva. Es un proceso activo, es un proceso que de alguna manera nos da cuenta de que estamos vivos, porque lo único permanente es el cambio. Y frente a eso, lo único permanente que tenemos en términos activos es ir modelando este cambio. Él me discutía y me decía, no, adaptación debería ser sustituido por adecuación. Yo lo dejo para que ustedes lo comenten si es que esa distinción semántica es pertinente o no. Pero, ¿qué es lo que buscamos con la adaptación? Es realizar un ajuste en el sistema social, económico o ecológico que permita reducir la vulnerabilidad, minimizar los daños y aprovechar las condiciones favorables emergentes. ¿Se acuerdan cuando yo les dije gestión del riesgo es maximizar, minimizar y reducir o aumentar la capacidad adaptativa? De alguna manera la adaptación es gestión del riesgo a largo plazo. El nivel de vulnerabilidad depende de cuán expuestos estamos frente al evento climático y también de la capacidad adaptativa. ¿Cómo se gestiona el riesgo? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué capacidad de decisiones hay? La adaptación involucra el diseño e implementación directa de medidas y la creación de capacidades de adaptación. Las comunidades deben ser informadas, las comunidades deben estar de alguna manera al tanto de las alternativas y los impactos. Siguiente. Smith, en una publicación del año 2001, hace una disección anatómica o casi de una distinción de los componentes de la adaptación y lo presenta como un ciclo en el cual la pregunta primera parte en el lazo en el sector izquierdo dice ¿quién debe adaptarse? Y en ese sentido la adaptación, la gestión del riesgo climático es absolutamente caso a caso. No hay un traje a la medida que nos ajuste a todos. No todos tenemos el mismo sistema de explotación agrícola, no todos tenemos el mismo sistema de capacidad adaptativa, no todos tenemos la misma vulnerabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos el sistema? ¿Cuáles son las características y los agentes que están involucrados? Seguimos. La segunda pregunta, ¿a qué es necesario adaptarse? ¿Es necesario adaptarse a aumentos
de precipitaciones, aumento de temperatura, reducción. Es necesario que mi sistema se adapte a, porque es vulnerable frente a heladas, sequías, etc. Tercera pregunta. No solamente el evento climático, sino cuál es la escala del tiempo y el espacio en el cual ocurre. El tiempo es quizá lo más difícil de precisar. ¿Cómo ocurre el proceso de adaptación? ¿Cuáles son los procesos y cuáles son también los resultados que pueden ser deseables e indeseables en este proceso? Y como todo sistema de gestión, una vez que ustedes dan respuestas a 3 preguntas, deben hacerse evaluaciones que permitan decir cuán buena fue, cuán eficiente fue. No estamos en un mundo en que abunden los recursos. Y por lo tanto, aunque puedan haber varias medidas y formas de adaptación, estamos llamados a usar aquella que sea la más eficiente. Adelante. Nuevamente Smith nos permite distinguir una gran cosa entre los sistemas humanos y los sistemas naturales. Los sistemas humanos, los sistemas socioeconómicos tienen un grado de adaptación anticipatoria. Lo pueden hacer en función de la información. Por lo tanto, predicción climática es sumamente importante. Los sistemas ecológicos tienen capacidad de adaptación, pero son generalmente reactivas. Son a posteriori. Una vez que ocurre el cambio, se produce migración de especies, distinción de los nichos, etc. Siguiente. Fíjense esto, variabilidad y cambio climático, las dos cosas están puestas juntas. No hemos renunciado a las oscilaciones interanuales, a los periodos de sequía o periodos de abundancia de precipitaciones, a las oscilaciones decadales, pero además ustedes ven una tendencia en el tiempo que nos permite de alguna manera identificar 2 niveles. Siguiente. Si tenemos el sistema climático representado por esa línea y pasamos a un sistema climático en el futuro representado por una línea que está superior, a lo mejor esto es temperatura, esto está representado como una cosa absolutamente arbitraria, puede ser cualquier cosa, pero es más fácil pensarlo como temperatura. Fíjense lo que ocurre si nuestra adaptación no es un proceso dinámico. Adelante. Si estas bandas representan nuestra capacidad adaptativa, tal que solo fallamos en contado número de casos, pero las mantenemos fijas y las proyectamos hacia el futuro en un escenario de cambio climático, el número de veces que vamos a fallar va a ser mucho mayor. Esto es lo que les decía yo con la demanda y oferta de agua del río Mayo. ¿Cómo están asignados los recursos? Significa que en el futuro pueden ser sujetos de vulnerabilidad. Este coping range, esta capacidad de adaptación, en el fondo, ya no es válida para un escenario de cambio climático. ¿Sí? Conclusiones y recomendaciones, para hacer honor al tiempo antes de ustedes. La adaptación reduce los efectos adversos del cambio global, pero siempre hay un impacto, un costo residual. Tenemos que estar preparados para eso. Segundo, tan pronto exista capacidad adaptativa y se perciban correctamente los riesgos y daños, se puede esperar un nivel autónomo de adaptación. Algo así como en la medida que yo percibo de qué manera mi sistema agrícola o mi sistema económico está siendo afectado, algo puedo hacer. Siempre va a haber un costo residual. Autónomo es interno, pero no es automático. ¿Ok? Necesita ayuda, generalmente necesita asistencia. Es autónomo porque es más eficiente en la medida que las decisiones las toman las personas que están directamente involucradas, pero no es automática de pensar que ocurre de la noche a la mañana. Siguiente. La capacidad adaptativa varía considerablemente entre los grupos. Leary en el año 2006 nos dice que los grupos sociales de mayor vulnerabilidad y menor capacidad adaptativa tienden a ser aquellos que viven en condiciones marginales, puesto que hay una asociación con la dependencia de recursos naturales degradados, sobreexplotados y una menor capacidad de identificar alternativas de adaptación, capacidad adaptativa. Siguiente. Algunas recomendaciones, no tengo por qué hacer recomendaciones en el contexto del Perú. Estas son las recomendaciones que yo hice a agentes de gobierno en mi país. Por lo tanto, ustedes olvídense. Pero ¿qué les diría yo a mis agentes del Estado? Fortalecer las capacidades, levantar información, inversión en obras que reduzcan la vulnerabilidad climática, realizar planes de ordenación del territorio tal que reduzcan la exposición, y necesidad de información, planes sectoriales de adaptación, buscar cuáles son las sinergias y oportunidades. Hay una pregunta que es tremenda, que es ¿cuándo es necesario hacer esta adaptación?
Fíjense, estamos presos en esto de que estamos frente a un clima presente, al cual estamos muy cómodos, y algo que vemos en el futuro, cuando hacemos el cambio de uno al otro. Bueno, voy a pasar adelante, por favor. Quisiera yo compartir con ustedes un plan de adaptación que me pareció un poco extremo, pero que fue usado una vez con anterioridad y parece ser que fue exitoso. Muchas gracias.